Bien, en esta segunda presentación enfocaremos en la construcción de la matriz de codificación y el plan de análisis. Pues bien, vean que EpiInfo es un programa de gestión de base de datos que lo que nos permite es desarrollar algunos análisis estadísticos de interés. ¿De interés para qué? Bueno, para la medición y la generación de algunos indicadores que nosotros hemos propuesto que son necesarios de medir para contestar preguntas específicas de investigación. Si lo utilizamos así, EpiInfo será un buen aliado, pero teniendo claro desde el inicio qué información es la que requerimos. Entonces, a partir de eso, pues si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos, cuál es el resultado del proceso de análisis, pues lo que tendríamos que utilizar, digamos, algunos aspectos básicos del análisis estadístico y estadístico de los datos, y donde si la pregunta está relacionada a la descripción del dato, de un fenómeno o de un problema, lo que tendremos que utilizar, digamos, son las herramientas básicas de la estadística descriptiva. Esto es describir y sintetizar el problema a través del uso de índices estadísticos, como pueden ser proporciones, porcentajes, eh, medias, desviación estándar o medianas y cuartiles, y a su vez representar a través de métodos gráficos esta información. Ahora, si las preguntas que necesito contestar son de tipo analítico, es decir, analizar riesgos, comparar los resultados con respecto a los resultados o el efecto con respecto a los efectos o resultados obtenidos en otros grupos, pues aquí lo que necesitamos, digamos, hacer, además de describir el dato y comparar, realizar estadísticas inferenciales. La inferencia en estadística nos permite identificar si las diferencias encontradas en la comparación de resultados entre sujetos se deben, entre otras cosas, al azar, decir, se deben nada más por cuestiones del azar, o se deben realmente a que realmente hay diferencias en los efectos o resultados entre esas dos poblaciones, ¿no? Entonces, eh, cada uno de estos procedimientos cuenta con estrategias claves y con una serie de comandos y controles a utilizar con el programa. Y trataremos de dar claridad acerca de cómo utilizarlos adecuadamente. Para ello, sí, será necesario que para las otras sesiones de trabajo pues ya tengan instalado el EpiInfo en sus computadoras. Para ello les proponemos pues que accedan desde una conexión de internet estable a la liga de descarga del programa de Pinfo. Si ustedes digitan en la parte superior de su explorador CDC, de la CDC de Atlanta, no, CDC EpiInfo, esto los llevará, digamos, a la página de descarga de EpiInfo. O pueden copiar la siguiente liga, www.cdc.gov pleca EpiInfo pleca 7, perdón, barra EpiInfo barra 7 barra, y le dan enter, pues lo llevará directamente a la página de descarga del EpiInfo. En esa página de descarga del EpiInfo, pues tendrán dos opciones. Descargarlo como archivo zip, pero esta opción para ustedes se las desaconsejo. Esto lo que genera es un archivo portable que ustedes pueden andar en la USB, eh, meten la USB al ordenador, a su computadora, y pueden abrir el EpiInfo desde la unidad USB o el lápiz sin necesidad de instalarlo al ordenador. El problema es que cada vez que cierran el programa pues se desinstalará completamente el EpiInfo de su máquina, con lo cual tendrán algunos problemas para la generación de archivos. Em, Probablemente. Yo reconsejo, de todas maneras, si van a estar trabajando este programa de acá para adelante, que descarguen el problema desde la opción descargar el instalador. Y esto lo que hará es generar, abrirle una pestaña de un asistente de instalación que ustedes tendrán que ir siguiendo paso a paso para realizar la instalación. Ojo, es posible que en algunos ordenadores un poco viejos pida actualizar algunos programas o instalar algunos programas, como por ejemplo el framework de
del Office, el framework del Office, ustedes tendrían que visualizar cuál es el framework que les pide y tratar de descargarlo de alguna página de entrega de este tipo de software o solicitar apoyo a alguien de las unidades de informática de los servicios de salud para que hagan las actualizaciones correspondientes. Y otro programa que habitualmente solicita que descarguen es el Silverlight para poder generar la generación de gráficos. Entonces, veremos en próximos videos las utilidades y los componentes que podemos utilizar desde el programa de Pinfor que han descargado e instalado en sus ordenadores. Y esto lo que nos permitirá, digamos, es acceder a bases de datos donde ya hemos capturado información. ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un registro tabular de información que nosotros hemos capturado a través de un programa a un archivo electrónico, habitualmente Excel o bien en tablas de Access, que son las que habitualmente trabaja Epinfo, tablas de Access, ¿no? Entonces las tablas de las bases de datos tienen todas la misma configuración, que es la que recomendamos tener claro a la hora de hacer un proceso de captura de información. Siempre tienen que cumplir con los siguientes requisitos. Uno, por ejemplo, si lo hacemos en Excel, la primera fila será el campo para las variables. Y aquí no ponemos el nombre largo de la variable, ponemos el nombre corto o etiqueta de la variable. Es decir, una forma de reconocer la variable de pocos caracteres, habitualmente no mayor de 8 o 9 caracteres, pero que nos permita claramente saber, digamos, a qué variable está representando esa columna, ¿no? La etiqueta, lo que llamamos etiqueta. De ahí en adelante, todos los subsiguientes filas corresponderán a los registros. Entonces, de esta manera, la fila 2 corresponde al registro de descarga de información de un sujeto específico, o sea, de una de las encuestas aplicadas a un sujeto. Entonces vean que el vaciado de la información en la base de datos no se hace de arriba para abajo, sino que se hace de izquierda a derecha. De esta manera, el individuo número 1 será un individuo de sexo, acá creo que es masculino, el 1 representa creo al masculino, que está en el sexto grado, que tiene 12 años, que pesó 49 kilos, con una estatura de 1,6 metros y un índice de masa corporal de 19. Bien, pero ese es el sujeto 1. El sujeto 2 tendrá este sexo femenino, en tercer grado, 9 años de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada fila corresponde a un sujeto diferente. Bueno, y esas son, digamos, las características básicas que hay que tener claro para la generación de una base de datos, que ya poco a poco lo iremos trabajando también en la segunda semana. Ahora, el problema es que cuando ustedes abren una base de datos con el Epinfo, bueno, ¿y qué significan esos números? Es que eso es lo que nos vamos a enfrentar, un montón de números. Entonces vean que prácticamente es imposible saber o trabajar en el Epinfo si no tenemos claridad de qué significan esos números. Entonces, para este momento es que es imprescindible tener claro, digamos, que para yo hacer un buen análisis necesito tener también un mapa de navegación sobre estos datos y esa es la matriz de codificación de variables. Entonces que vean que la matriz de codificación de variables me vuelve a servir. ¿Por qué? Porque será el instrumento que me permite identificar qué es lo que significan cada uno de los elementos numéricos que he capturado yo en cada una de las variables. De esta manera, por ejemplo, si yo sé que estoy en la variable sexo, mi base de datos, hasta no ir a la matriz de codificación no me doy cuenta que 1 es masculino y 2 es femenino. Tenemos otro elemento en nuestra matriz de codificación que es la dimensión. Es lo que estoy midiendo para esa variable y que también es trascendental para interpretar estos datos.
Entonces, la dimensión se refiere al atributo o característica que es posible de analizar para alguna de las variables de interés. O sea, cómo lo defino y cómo lo voy a medir. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, voy a medir calidad. Bueno, pero mira, es que calidad tiene muchas dimensiones posibles de analizar. Por ejemplo, competencia técnica. Yo digo que un servicio de calidad si ha sido, por ejemplo, desarrollado por una persona que es competente para hacerlo, he accedido con rapidez a ese servicio, me resolvió el problema. eh, También si los trabajadores hacen su labor en condiciones, digamos, de respeto mutuo, de respeto también al paciente y demás, si además se hizo la resolución del problema a los costos sociales que son los más adecuados, si además se garantizó continuidad en el tratamiento, si el tratamiento fue seguro y no se expuso al paciente a otras complicaciones, a otros riesgos, y también si se garantizaron como las comodidades de hostelería durante el proceso de intervención. Entonces, pero calidad también pueden ser muchas otras cosas. El tema es que yo tengo que definir claramente cuáles son las dimensiones que quiero medir en relación a calidad. Estas 8 dimensiones que están acá son las que propone la Comisión de Acreditación de Hospitales de Estados Unidos como las necesarias a medir si nosotros vamos, si se van a trabajar los aspectos de calidad o medición de calidad en unidades hospitalarias estadounidenses. Bueno, eh, también a México ha migrado mucho este enfoque y son muchos de los indicadores o las dimensiones que nosotros también medimos en calidad eh, a la hora de analizar la calidad de la prestación de servicios. Pero bueno, además de estas 8 podemos medir también muchas otras dimensiones. Y es necesario además clarificar qué dimensión de calidad mediríamos y cómo vamos a conceptualizarlo y a través de qué instrumento vamos a medirlo. Factores de riesgo, por ejemplo. Pueden haber muchos factores de riesgo relacionados al problema que estamos estudiando, por ejemplo, obesidad, ¿no? El tema es que si vamos a analizar factores de riesgo hay que delimitar claramente a qué factor de riesgo, porque también la teoría nos puede dar una gran cantidad de ellos. Entonces también habría necesidad de delimitarlo, ver quiénes lo han medido y tratar de adoptar una estrategia de medición propia. Y eso transformarlo, digamos, en esto, ¿no? Elementos no solamente de definición de identificación de la variable, sino también de definirla claramente y cómo la voy a medir, ¿no? Y cómo voy a representar esos atributos o características a medir de esa variable. Entonces, la codificación, que es este elemento que está acá, es, bueno, hay variables donde el número representa la característica numérica como tal. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la edad en meses, yo sé que si tengo un 3 significará 3 meses. Si le da en meses y me voy a la base de datos y veo que hay 18, yo sé que esos no son 18 años, sino que en la variable, en la dimensión de la variable edad, si me dice que la edad en meses cumplidos, yo sabré que esos 18 representan realmente 18 meses cumplidos. Entonces vean que la matriz de codificación de variables me sirve también de mapas de navegación, de clarificar qué es lo que estoy midiendo. Entonces, en la codificación lo que hay es de forma coherente con lo que quiero medir, tratar de utilizar las escalas de medición más adecuadas para esa variable. Si es cuantitativa, pues no hay problema, no tenemos, aquí el número está representando exactamente la dimensión que estamos queriendo analizar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay dimensiones o variables que requieren, por ejemplo, de la medición con notación decimal. Hay otras que no, que le valen los enteros. Hay otras variables donde lo que estoy utilizando es la representación numérica, pero como una forma de representar una categoría. Entonces ahí el número no está midiendo una característica numérica, sino que está sirviendo como etiqueta, a manera de representar una característica o un atributo. Si estos atributos que estamos midiendo son ordenables, lógicamente de mayor a menor, de más a menos y demás, pues estaremos hablando que los números están asumiendo una propiedad, una escala de medición ordinal. Si los números no están representando categorías ordenables de mayor a menor, pues estaremos hablando que el número está asumiendo una escala de medición nominal.
Veamos que una misma variable puede asumir varias escalas en función de qué es lo que nos estemos preguntando. Por ejemplo, ingesta de cerveza. Si yo la ingesta de cerveza, lo que estoy preguntando es, por ejemplo, la cantidad de botellas consumidas. Vean que si hay un 3 aquí, 3 se representará entonces 3 botellas consumidas. En este caso, estamos utilizando números enteros y diremos que la escala de medición utilizada para medir esta variable es en este caso, discreta. Por el contrario, si lo que estamos midiendo es la cantidad en mililitros consumidos por el individuo, vean que me interesará un número entero y decimales. En este caso, si estamos adoptando las cifras decimales, veremos que lo que estamos utilizando o la escala de medición es de números continuos. Pero también podríamos analizar la ingesta de cervezas por la cantidad de cervezas consumidas, pero agrupadas en categorías de valores. Por ejemplo, de 1 a 2 cervezas, de 3 a 5 cervezas, más de 5 cervezas. En este caso, el 1, 2 y 3 están representando escalas de medidas, categorías de consumo, de cantidad e intensidad de consumo. Entonces, en este caso, el 1, 2 y 3 es, vean, el 1 representa una categoría que es menor a 2, el 2 una categoría que es menor a 3, pero 2 no es el doble de 1, ni 3 es el triple de 1. No, los números están representando categorías de consumo, ordenables de menor a mayor. Entonces, en este caso, el 1 y el 2, 3 están siendo utilizados como una escala de medición de tipo ordinal. Y puedo preguntarle en ingesta de cervezas por preferencias de consumo, donde pongo, por ejemplo, opción 1 Corona, 2 Victoria, 3 León. Entonces vean que los números aquí están representando, desempeñando una función de representación de categorías de marcas de consumo, donde ni Corona es menos que Victoria, ni Victoria es León, y menos que León. Yo podría haber ordenado esto de forma diferente, por tanto, aquí no hay un orden específico que vaya de menor a menor. Por tanto, diremos que aquí la escala numérica está representando una escala de tipo nominal. Entonces, ¿qué escala le voy a asignar a mi variable? Pues depende de qué es lo que quieras medir, del instrumento que vayas a aplicar y de la estrategia que está validada para eh, obtener el resultado deseado. Habíamos dicho, si yo quiero analizar índice de masa corporal en adolescentes, edad la tengo que recolectar en meses de edad, número de meses cumplidos. Y el índice, y tengo que recolectar también la información del índice de masa corporal y cruzar estos dos valores para poder yo clasificarlo como delgado, normal, sobrepeso o con obesidad. Entonces, hay que tener claro el final para poder definir los indicadores que quiero generar y cómo los tengo que generar para definir las variables requeridas para esa medición. En este caso, pues también tendremos que diseñar las estrategias para llegar a la información requerida. Por ejemplo, edad en meses, es bastante complejo preguntarle a la persona, bueno, ¿y cuántos meses tenés hasta ahora? No llevamos ese tipo de registros en la cabeza, tenemos nada más la edad en años. Entonces, ¿cómo obtener la edad en meses? Pues hay muchas formas. Una es, por ejemplo, preguntarle por su fecha de nacimiento, ¿no? Y si tenemos la fecha de nacimiento y la fecha de aplicación de la encuesta, lo que hacemos es a la fecha de aplicación de encuesta le restamos la fecha de nacimiento y nos dará el número de días transcurridos entre el nacimiento y la fecha de aplicación de encuesta. Si a este dato lo divido entre 365 días, entonces tendré la información de números de años transcurridos desde la aplicación de la encuesta desde la fecha de nacimiento hasta la aplicación de la encuesta. Y si además esto lo multiplico por 12, entonces tendré la información del número de meses transcurridos desde el momento de nacimiento hasta la fecha de aplicación de encuesta. Esta es una estrategia válida de utilizar para llegar a la información, a la variable con el nivel de especificación que quiero y que necesito para construir los indicadores deseados. Bueno, lo que haremos posteriormente, una vez definidos estos aspectos, es desarrollar todas las estrategias para los datos recogidos, ¿no? Vean que la matriz de codificación de información
es el elemento clave y de aquí también se desprenderá la elaboración de mis instrumentos de captura de información con los cuales tendré que ir a campo para recoger la información y una vez recogida la información pues comenzar con los procedimientos de análisis descriptivo o analítico de la información. Entonces veremos en la siguiente semana, iremos diseñando una máscara de captura y posteriormente recapturaremos información que en las siguientes semanas, en las últimas semanas, iremos analizando a través de los comandos de análisis bioestadístico de PINFO. Esta semana la cerraremos con lo siguiente. Ustedes tendrán el planteamiento de un problema para lo cual tendrán que identificar, digamos, algunas definiciones claves sobre el problema que se les está proponiendo, o sea, definir un marco teórico y a partir de ellos, digamos, generar también una propuesta de matriz de codificación y un primer borrador de plan de análisis. Entonces, los planes de análisis tienen que ser, digamos, dirigidos y enfocados a responder las preguntas de investigación que ustedes proponen. Por ejemplo, analizar la distribución y frecuencia de obesidad. Pues, ¿cómo se genera? Pues, desde epidemiología se nos propone que algunos indicadores válidos para esto son, por ejemplo, porcentaje y prevalencia. ¿Qué estrategia estadística necesito para recoger estos datos? Pues la generación de tablas de frecuencia, que ya habíamos dicho, ¿no? Y puedo representarlos a través de barras y pasteles. Entonces, vean que si yo tengo estos elementos claros, pues entonces puedo incluso generar una propuesta de tabla de tabla de salida sin incluso tener los datos todavía. Variables que serían necesarias, bueno, número de casos de adolescentes con sobrepeso y obesidad, en un periodo de tiempo, el total de adolescentes existentes en ese periodo de tiempo en un lugar específico y el sexo de los adolescentes. Con esa información es posible construir las tablas que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Otra pregunta puede ser, por ejemplo, analizar la distribución en el tiempo, pero para ello, bueno, el estadístico requerido sería, por ejemplo, podemos proponer prevalencias, eh, tendríamos que generar tablas de frecuencias para analizar, digamos, cómo ha ido aumentando la prevalencia a lo largo de los años. Y otro dato, entonces las variables necesarias a analizar serían número de adolescentes obesos por periodo de tiempo, en este caso por porcentaje, y el total de adolescentes para calcular esos porcentajes, y la última variable sería el año. Ya con esas tres variables yo puedo generar este tipo de gráficos. Distribución por lugar, bueno, las prevalencias y una variable adicional sería, por ejemplo, las zonas geográficas donde quiero analizar yo esas prevalencias. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, tener clara primero la pregunta de investigación y luego ir definiendo los estadísticos y las estrategias estadísticas a generar, que será lo que constituirá nuestro plan de análisis. Entonces, con generar las tablas que vamos a utilizar será más que necesario para, digamos, ya tener adecuadamente estipulado una vez que recojamos la información, qué es lo que procede a hacer, cómo vamos, qué información vamos a cruzar para generar los indicadores que nos interesa. Bueno, estos son los contenidos propuestos para esta primera semana. Dispondremos de algunos recursos de apoyo para fortalecer estos elementos y les invitamos a resolver tanto los ejercicios individuales como el taller de integración por equipo. Las dudas y comentarios que tengan, pues los abordaremos en la sesión de integración de esta semana.